sus capacidades. Están grabando. Y también poder desarrollar habilidades para ser buenos gestores públicos y específicamente dedicarse al INVIERTP. En el curso que va a desarrollar Certifica, van a darle muchas pautas, van a ver causísticas, van a tratar de casos específicos en el proceso de proyectos de inversión para que ustedes puedan desarrollar sus capacidades adecuadamente. El día de hoy vamos a explicar qué es InviérteP, qué es un proyecto de inversión, cómo se desarrolla todo el InviérteP y cuáles son los órganos involucrados en el desarrollo del InviérteP. Entonces, vamos a descubrir las oportunidades de inversión, cómo obtener financiamiento y contribuir al desarrollo económico del país. Y para que se desarrollen mejor, tienen que matricularse al curso. El ente rector del InviérteP es el MEF a través de su Dirección General de Inversión Pública. Así que vamos a ver qué es el InviérteP. Eh, ¿Cuál es el objetivo del sistema de inversión InviérteP? El objetivo que tiene el InviérteP es orientar el uso de los recursos públicos destinados a una inversión para que se pueda dar una efectiva prestación de servicios y se pueda desarrollar infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Pero siempre hay que tener en cuenta, no solo así como concepto que señala, ¿no? La infraestructura necesaria para el desarrollo del país, uno puede decir, bueno, pues es construir infraestructura para que el país se vea bonito. No, en realidad es para satisfacer la necesidad, las demandas que tiene la población para tener una mejor calidad de vida, para que esta población, nosotros que somos la población y el conjunto de nuestros conciudadanos, pueda tener una mejor calidad de vida. Entonces, por eso toda inversión, toda gestión pública debe tener un fin común, un fin público. Y los que están, digamos, los que se dedican a la inversión, los que se dedican a la gestión pública, tienen que siempre tener ese eje de objetivo, esa línea imaginaria que es el fin común. Los funcionarios, los trabajadores, sobre todo los profesionales, no nos debemos a los políticos, nos debemos a la población, nos debemos al pueblo, nos debemos a la institucionalidad y es que nosotros siempre debemos defender nuestra profesión, no alinearnos al poder de turno, sino defender siempre la objetividad y la institucionalidad. Eso es muy importante, ¿no? Y sobre todo en estos momentos, en toda la coyuntura que nos encontramos. Entonces, ¿qué es un proyecto de inversión? ¿Qué nos dice el concepto mismo del invierte? Nos dice, son intervenciones temporales que se benefician, que se financian, perdón, total o parcialmente con recursos públicos destinadas a la formación de capital físico, humano, institucional, intelectual y o natural, que tienen como propósito mejorar la infraestructura y los servicios al ciudadano. ¿Cuáles son los órganos del InviérteP? Dentro de los órganos que van a participar, vamos a tener la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEF, que es el ente rector del InviérteP, es quien va a emitir directivas y metodologías para que pueda ordenarse y todas están relacionadas con el ciclo de inversiones. Va a aprobar los perfiles profesionales de los responsables del OPMI y de la unidad formuladora, va a consolidar la, el presupuesto multianual de inversiones del Estado y también va a emitir opinión de proyectos o programas financiados con endeudamiento externo del gobierno nacional. También les va a brindar capacitación y asistencia técnica. Cuando hay duda, uno no tiene claro, digamos, la metodología, los
cómo se va a desarrollar el proyecto, el ciclo, puede pedir a la Dirección General de Programación capacitación y asistencia técnica. Eso es muy importante. Luego está el órgano resolutivo, que es quien aprueba el programa, ¿no? Multianual de inversiones. También designa a la oficina al OPMI, que es la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, y aprueba las brechas identificables y los criterios de priorización asociados al programa multianual de inversiones. El órgano resolutivo está muchas veces, pues, es quien toma la función del órgano resolutivo. En los sectores es el ministro, en los gobiernos regionales será el gobernador regional y en los gobiernos locales el alcalde, ¿no? Es quien designa al jefe o al sugerente, de acuerdo a su ROF, como lo tengan, de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. También tenemos a la oficina que ya mencionamos, de programación multianuales de inversiones, que es quien elabora la programación multianual, ¿no? Elabora el diagnóstico para el cierre de brechas, identifica cuáles son los proyectos que van a contribuir al cierre de brechas. Entonces, todo el diagnóstico es la oficina de programación multianual, tiene que elaborarlo, propone criterios de priorización de la cartera de inversiones, elabora y actualiza la cartera también de inversiones y a través del tiempo va a realizar el seguimiento y monitoreo de las inversiones. Va a realizar una evaluación ex post cuando ya se ha terminado el proyecto de inversión, ya se ejecutó, va a realizar una evaluación, también va a aprobar las modificaciones de la programación multianual cuando estos no hayan cambiado sus objetivos, sus metas y sus indicadores. También dentro de este ciclo está la unidad formuladora, que es quien va a elaborar las fichas técnicas y estudios de preinversión, dependiendo, ¿no? Porque ahora, dentro de esta elaboración de fichas o estudios va a depender pues de la cantidad de presupuesto que se va a ejecutar, del tipo de proyecto, todo eso también se va a desarrollar a fondo en el curso, ¿no? Y la unidad formuladora declara la viabilidad o no. Bueno, la viabilidad, porque si ya en la oficina de programación ha elaborado el diagnóstico y ha determinado que ese proyecto se debe realizar, entonces la unidad formuladora pues declara la viabilidad de. Finalmente tenemos la unidad ejecutora de inversiones que elabora el expediente técnico o lo que haga sus veces, ¿no? O un documento equivalente y es responsable de la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión. ¿Cuál es el ciclo de inversión? El ciclo de inversión ya lo hemos visto más o menos a través de las oficinas y la dirección o todos los órganos competentes. Inicia con la programación multianual de inversiones, es el primer paso. Luego se da la formulación y evaluación, finalmente la ejecución y la puesta en marcha o funcionamiento. Y cada uno de estos pasos del ciclo de inversiones, cada uno de estos procesos va a tener un órgano competente, ¿no? Como ya lo hemos visto. En la programación multianual de versiones, ¿qué se van a hacer? Ya lo habíamos definido en la primera línea. Se definen indicadores de brechas. Los sectores a través de su OPMI, antes en el SNIP era OPI, elaboran un diagnóstico de brechas de infraestructura y servicios. ¿Quién es el que designa al jefe de la oficina de programación multianual de inversiones? Ya habíamos señalado el responsable del órgano resolutivo, que en el caso de los ministerios es el ministro, en el caso de los gobiernos regionales es el gobernador regional y en el caso de los
gobiernos locales, es el alcalde, ¿no? Entonces, al jefe de la oficina de programación, que esté encargada de la programación multianual, la designa el alcalde, el gobernador regional o el ministro. También que va a estar encargado de establecer objetivos para reducir las brechas dependiendo de las áreas geográficas, ¿no? Puede ser de acuerdo a su jurisdicción, puede ser un gobierno local, un gobierno regional o ya en un gobierno nacional. Realiza la programación multianual en base a las brechas ya identificadas. En el diagnóstico se establece cuáles son las brechas que hay que cubrir para que la población tenga un estándar de vida ideal, idóneo, y va a establecer los estándares del servicio y los niveles de producción que deben ser comunicados por sectores, tanto al gobierno regional como al gobierno local, ¿no? Para que puedan elaborar sus programas multianuales de inversión. También va a realizar la programación y esta programación debe cubrir un mínimo de 3 años, ¿no? Cuando realizan el diagnóstico, hacen la programación, esto debe tener un rango de tiempo de 3 años. También va a establecer la cartera de inversiones, sobre qué bases de objetivos van a priorizar los proyectos, y luego va a hacer la consolidación del programa multianual de inversiones, ¿no? Ya hemos visto que los órganos resolutivos de cada sector, o sea, el alcalde, el ministro o el gobernador regional, debe presentar, en el caso del gobierno regional y el gobierno local, deben presentar antes de cada 30 de marzo de cada año su programación multianual de inversiones. A la dirección, ¿a quién? Al ente rector, que sería el MEF, a través de su Dirección General de Presupuesto Multianual de Inversiones, el DGPMI. Y el DGPMI va a ser el encargado de consolidar toda la información para que pueda establecer el programa de inversiones del Estado. La fase 2 del ciclo de inversiones es la formulación y evaluación. En esta fase del ciclo de inversiones vamos a tener la elaboración de fichas técnicas o estudios de preinversión. Dependiendo de la cuantía, vamos a tener, si son proyectos recurrentes y replicables, se va a estandarizar la ficha técnica en una ficha predefinida. Para aquellos casos, es la ficha simplificada para los casos donde la inversión sea menor a 750 UITs. Para ese caso, si nuestra inversión es menor a 700 UITs, se va a simplificar con las fichas simplificadas. Se van a elaborar las fichas simplificadas, se van a completar las fichas simplificadas. En cambio, si fueran proyectos complejos o si no fuera un proyecto estándar, ¿no? No es replicable, o de más de 15.000 UITs, ya se van a hacer estudios a nivel de perfil. ¿Okay? Si la inversión supera las 407.000 UITs, lo que se va a necesitar ya en este estado va a ser estudios a nivel de perfil reforzado. Entonces, ¿cómo se elaboran las fichas técnicas? ¿Cómo se hacen los estudios? Lo van a ver en el curso que va a dictar Certifica. También en la fase de formulación y evaluación, también se hace la evaluación y registro del proyecto en el banco de inversiones. Dentro de la evaluación y registro del proyecto en el banco de inversiones, se van a evaluar las fichas técnicas y los estudios de preinversión, dependiendo del caso, como ya hemos visto.
Va a depender del tamaño, de la inversión, del costo, y lo va a realizar la unidad formuladora. La unidad formuladora, además, va a ser la encargada de registrar el proyecto en el banco de inversiones, así también como el resultado que va a tener la evaluación. Eso, de toda esta fase, la encargada es la unidad formuladora. Ahora, ¿qué son las fichas técnicas para proyectos estándar? Son aquellos formatos estandarizados precargados con datos para las principales variables para el dimensionamiento y costo de un proyecto, ¿no? Si son proyectos repetitivos que pues calzan en el estándar predeterminado, entonces se utilizan las fichas técnicas. Las oficinas de programación multianual de las inversiones sectoriales van a ser las encargadas de recomendar esas tipologías de proyectos que se puedan estandarizar. Si los proyectos tienen semejanza en, no sé, en la descripción geográfica, en el área de intervención, en el tipo de población a la que está dirigida, en satisfacer una necesidad similar, entonces se utiliza una ficha técnica estandarizada. Las fichas nos van a brindar la justificación técnica y económica clara y concisa. Esta idea de introducir fichas técnicas para proyectos estándares en realidad ha acortado los periodos que antes se tenían, ¿no? Nosotros el INVIERTP, a partir de finales de 2016, lo que ha, digamos, querido hacer es disminuir los periodos pues, que antes se tomaba para poder hacer la aprobación y la ejecución de los proyectos. A través de las fichas técnicas nosotros ahorramos mucho tiempo. ¿Cómo se clasifican los proyectos? Tenemos el proyecto, como ya les señalé, los proyectos estándar, que son similares, que tienen características parecidas, y los proyectos no estandarizables, ¿no? Que van a requerir estudios de preinversión. Y la mayoría que está dentro del tema de INVIERTP, que trabaja en el INVIERTP, se dará cuenta que los proyectos no estandarizables no son lo común, ¿no? Lo común es tener proyectos estándar, claro, porque trabajamos dentro de una jurisdicción similar, un patrón geográfico similar, una demanda de servicios similar, entonces se utiliza más en los gobiernos locales, sobre todo, se utiliza pues proyectos estándar, las fichas técnicas. Hasta el año 2021 se habían identificado 51 tipos de inversiones estándar, y eso significaba pues que entre el 70 y 80% del presupuesto de inversión que se evaluaba en el SNIP. Entonces quiere decir que se ha acortado los tiempos en un 70 y 80% que te demandaba mucho más de lo esperado. Ya a partir del 2017 desarrollan progresivamente el MEF y todos los sectores las fichas técnicas. Entonces, aprender al llenado de las fichas técnicas, aprender las causísticas es muy importante, entonces no se pierdan el curso. La tercera fase del ciclo de inversiones es la fase de ejecución. En esta fase ya se elabora el expediente técnico o un documento que haga las veces, ¿no? Un documento equivalente, y lo va a elaborar la unidad ejecutora de inversiones. Esto va a estar en función del concepto técnico y el dimensionamiento que se haga del estudio de preinversión, o en el caso de los proyectos estándar, de la ficha técnica. ¿Ya? En aquellos casos, en aquellas inversiones que no constituyan un proyecto de inversión público, se elaborará un informe técnico en base a la información registrada en el banco de inversión. Ahora ustedes saben que existen las asociaciones públicas privadas y tienen su propia normativa y demás. Entonces, también se puede ejecutar proyectos a través de este sistema. La ejecución misma del proyecto la unidad
ejecutora va a ser el encargado de hacer el seguimiento de la ejecución a través a través del sistema de seguimiento de inversión. Y lo bonito de esto es que está asociado al banco de inversiones con el CIAF, ¿no? Nosotros, cualquier usuario, cualquier ciudadano puede hacer, una vez que la unidad ejecutora haya elaborado, digamos, se haya introducido toda la información, cualquier ciudadano puede acceder a hacer una visualización de cómo está avanzando el proyecto en su entorno o el proyecto de su interés, ¿no? En el pueblo, en el lugar, en el gobierno local donde quiera consultar. Entonces, si se realizaran modificaciones, ya sea en la unidad ejecutora o en la unidad formuladora, estas también se deben registrar en el banco de inversiones antes de que se ejecute. ¿Ya? Entonces, una vez que se culmine la ejecución del proyecto de inversión, la unidad ejecutora realizará la liquidación física y financiera y lo ingresará también al banco. ¿Qué es el sistema de seguimiento de inversiones que vincula el banco de inversiones con el CIAF? Es el registro oficial de todas las inversiones públicas, ya sea los proyectos de inversión pública o los no proyectos de inversión, y todo el seguimiento que conlleva esto. Entonces, la información resultante del expediente técnico o el documento equivalente va a ser registrada por la unidad ejecutora en el banco de inversiones. Las modificaciones aceptadas por la normativa de contrataciones también las va a registrar la unidad ejecutora, y las de otro tipo que se vayan a desarrollar las hará la unidad formuladora. La cuarta fase del ciclo de inversión es la fase de funcionamiento. Ya en esta fase se hace el reporte de estado de los activos. ¿Quiénes hacen el reporte de estado de los activos? Lo harán los titulares de los activos incluidos en la programación, claro, que deben ser reportados anualmente, de acuerdo al estado en el que se encuentran, a las unidades, a las oficinas de programación multianual, ¿no? Del sector al que corresponda, ya sea el gobierno regional o el gobierno local. También en esta fase se hace se programa el gasto para la operación y el mantenimiento. Muchas veces en los proyectos, en el SNIP, no se consideraba el gasto para la operación y mantenimiento, ¿no? Se llegaba hasta la fase de ejecución y luego los proyectos eran abandonados porque no consideraban el gasto que se iba a incurrir en la operación, la puesta en marcha del proyecto y en el mantenimiento. Entonces pasaban 2, 3 años y el proyecto que había costado algunos millones, pues se convertía en un desastre porque no tenía mantenimiento o los costos del mantenimiento eran demasiado elevados que no te permitía, no le permitían a la entidad solventarlo. Entonces pues esto venía a falta de mantenimiento, a falta de costear los gastos de operación, quedaban inutilizados y no podían darle el uso adecuado para dar los servicios o para brindar la adecuada para satisfacer la adecuada demanda de la ciudadanía, ¿no? Entonces, ya con el INVIERTE-P, en la fase de funcionamiento se tiene obligatoriamente que programar ese gasto, ¿no? Los titulares deben programar el gasto necesario para asegurar la operación y mantenimiento de los mismos. Entonces, esta fase es también muy importante, ¿no? ¿De qué sirve que se haga un hermoso proyecto, se gasten muchos millones, si no se tiene una adecuada programación de gasto para la operación y mantenimiento? Pues ya sea la infraestructura se va
estropear, va a deteriorar con el tiempo, va a sufrir erosión por el tiempo, por el clima, etcétera, y no va a poder funcionar adecuadamente y no va a brindar el servicio para el que fue creado. También en esta fase se hacen las evaluaciones ex post de los proyectos, ¿no? Se va estableciendo indicadores para poder evaluar. Entonces, la Dirección General de Programación Multianual va a establecer esos criterios, esos indicadores que nos va a permitir evaluar el proyecto, ¿no? Nos indicará si el proyecto ha satisfecho ha cerrado la brecha a la que estaba dirigida, si es que ha cumplido con el objetivo final, si la población ha logrado satisfacer sus necesidades, si la población ha tomado a bien los proyectos, cumple con sus funciones. Muchas veces se hacen generalmente en infraestructura, ¿no? Se construyen infraestructuras que al final no cumplen el fin para el que fueron creados. Entonces su uso deviene en indebido. Y eso también perjudica, ¿no? Porque la idea es llegar a la mayor cantidad de ciudadanos y que estos mejoren su calidad de vida con los servicios que se brinda después del proyecto. Entonces, las oficinas de programación van a ser las que determinen qué proyectos cumplen los requisitos y evaluarlos, y los van a evaluar también de acuerdo a la complejidad, ¿no? Y estos van a estar evaluados, como ya señalamos, de acuerdo a los criterios que ha establecido la Dirección General de Programación. Ahora, también se tiene que hacer un reporte anual de activos. ¿Qué es este reporte anual de activos? Es el registro del estado situacional de los activos que forman parte del proyecto de la programación multianual. Entonces, las entidades la entidad titular de los activos va a prever los créditos presupuestarios necesarios para la operación y mantenimiento que se deben hacer a todos los activos que se han definido finalmente. Luego también se tiene que definir los criterios de evaluación, ya lo hemos señalado. La evaluación ex post va a estar, los criterios para la evaluación ex post van a estar establecidos por la Dirección General de Programación para que se pueda hacer la evaluación a todos los niveles, ¿no? En el gobierno regional, local. Ahora, ¿qué es el órgano resolutivo? Hablamos en las fases que se van a desarrollar en el ciclo de inversiones y qué función cumplen los órganos dentro de estas fases. Tenemos al órgano resolutivo y como señalamos hace un momento, va a estar encabezado, va a estar dirigido por el titular principal de la entidad, ya sea ministro, gobernador regional o alcalde. Y en el caso de los sectores, va a aprobar las metodologías para la formulación y evaluación de los proyectos asociados a su actividad funcional. Y ahí va a depender de qué nivel de gobierno se está hablando. También el órgano resolutivo es quien aprueba la programación multianual de su sector, ya sea un gobierno regional, un gobierno local, y también tiene la obligación de actualizar todo lo que pueda surgir en el tiempo para que, de acuerdo a la programación que ya se haya hecho, ¿no? Muchas veces se programa algo con unas condiciones en un momento establecido, pero pasa el tiempo, puede suceder algún fenómeno natural, un fenómeno humano, algo que cambia las condiciones, entonces tiene que ser actualizada. Esa programación tiene que actualizarse de acuerdo a las condiciones en las que se desarrollen las actividades y demás.
también va a presentar la programación multianual de su sector a la Dirección General de Programación Multianual, antes de cada 30 de marzo. No se olviden eso. También el órgano resolutivo es quien designa al órgano que asumirá las funciones de la Oficina de Programación Multianual, ya sea el gobernador regional o el alcalde, como ya señalamos. Si es en el gobierno regional, será el gobernador, y si es el gobierno local, será un alcalde. También va a ser el encargado de designar al responsable de la unidad formuladora, al órgano, ahora, la oficina de programación multianual de inversiones no puede hacer las veces de unidad formuladora y unidad ejecutora. Tienen que ser diferentes, distintos. El órgano resolutivo también va a aprobar los mecanismos para elaborar, implementar y actualizar el inventario de activos, de los cuales el titular va a ser, de los cuales va a ser el titular o el prestador del servicio. Tiene que aprobar qué mecanismos se van a establecer para elaborar e implementar, tanto como actualizar el inventario de los activos. Entonces, si no tienes un inventario de de qué activos están bajo tu responsabilidad, es muy difícil manejar el uso o beneficiarte de las capacidades de estos activos. Entonces, siempre es necesario que los titulares de las entidades aprueben estos mecanismos para que puedan actualizar y sobre todo implementen el inventario de sus activos. Muchos alcaldes, gobernadores regionales entran y pues no tienen una oficina de gestión patrimonial, no tienen una oficina adecuada donde tengan todos los activos inventariados. Entonces llegan, se tienen que enterar de cómo funcionan las cosas, qué activos tienen, qué activos no. Pasa un año, año y medio, y recién después de año o año y medio tienen que, o ya sea implementar el inventario, o simplemente al momento eh, iniciar algún procedimiento sin tener en cuenta ya los activos con los que cuenta la entidad. Entonces es muy necesario en cualquier nivel de gobierno tener el inventario de activos con el que cuenta la entidad, eh, para que se pueda así ejecutar mejor los proyectos, para que no se dupliquen funciones, para que no se dupliquen proyectos, o para que no pueda, o sea, si ya se está cerrando una brecha y se quedó a medias, pueda culminar el siguiente gobierno, ¿no? El siguiente titular del sector. También el órgano resolutivo va a ser quien apruebe las brechas y los criterios para priorizar las inversiones. Entonces, va a ser quien apruebe, pero ¿quién es el que hace el diagnóstico? Es la oficina de programación, ¿cierto? Es que es el órgano que es el responsable de la fase multianual en el ciclo de inversiones, y es quien va a hacer el diagnóstico, quien va a establecer qué brechas se tienen que cerrar, y ya el órgano resolutivo, a la presentación del diagnóstico de la oficina de programación, va a ser quien apruebe las brechas y los criterios para priorizar las inversiones. También va a autorizar la elaboración de expedientes técnicos o similares para la ejecución de las inversiones. No es quien autoriza, ¿ok? Se hacen tales proyectos. Muchas veces es muy bonito ver el ciclo de inversiones, las fases que se deben cumplir, pero lamentablemente en muchos sectores se cumple en papel, pero en la práctica
no es como se redactan los documentos, ¿no? Muchas veces las decisiones son ok, la decisión de la ejecución de algún proyecto es a decisión del titular del gobierno, ya sea regional o local, que decide ya quiero hacer este proyecto porque me conviene políticamente, porque creo que me va a beneficiar si en algún momento me quiero reelegir o quiero buscar no sé, otra elección en otro nivel de gobierno. Entonces, lo hace prácticamente. Y quienes se alinean detrás de esa decisión de ejecutar un proyecto son las dependencias de la entidad. Y eso está mal, como señalaba al principio. Los profesionales se deben a la ciudadanía, al pueblo, a través de sus instituciones. Entonces, uno por ética tiene que respetar su profesión, tiene que respetarse a sí mismo y actuar con probidad. Entonces, tiene que establecer en base al diagnóstico de cierre, al cierre de brechas, tratar de cerrar las brechas, sobre todo en servicios básicos que aún la población pues no resuelve, ¿no? Hasta ahora tenemos en Lima Metropolitana una cantidad de población que no accede a los servicios básicos, ya estando en el 2024, ¿no? Todavía tenemos población que no tiene agua potable en sus viviendas, que no tiene un acceso vial asfaltado, pavimentado para llegar a sus hogares, que para desplazarse de un punto a otro de la ciudad para poder ganarse el pan de cada día, para realizar algún trabajo, pues tiene que gastar 2, 3, 4 horas innecesarias. ¿Por qué? Porque los proyectos no se hacen en base al cierre de brechas, en satisfacer la demanda de la población, sino porque al titular de la entidad le conviene. Entonces, como profesionales estamos llamados a no caer en la politización de los proyectos de inversión, a esforzarnos por satisfacer a la mayor cantidad de población posible y que estos mejoren su calidad de vida. Ya hablamos bastante sobre la Dirección General de Programación Multianual, que es el ente rector del Sistema Nacional del INVIERTP y brinda la asistencia técnica. Emite las directivas que regulan las diferentes fases y el funcionamiento del Banco de Inversiones. También dicta los lineamientos para la programación multianual de inversiones, elabora la programación, establece metodologías y parámetros para la evaluación ex y ex post. Realiza también evaluaciones, hace muestreos para validar la calidad de la inversión ejecutada, y eso es muy importante, ¿no? Porque muchas veces en los documentos se establecen eh, parámetros de ejecución que en campo no se realizan. Entonces, esta fase a mí particularmente me agrada, y si se diera con eficiencia y con eficacia, realmente nos daríamos muchas sorpresas. También aprueba los perfiles profesionales de los responsables de las oficinas de programación, de las unidades formuladoras, ya sea en el gobierno local o en el gobierno regional. Tenemos también, muchas veces mencionada, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, que es la responsable de la fase de programación dentro de la responsabilidad que tenga, que ha sido cedida por el órgano resolutivo, que va a ser quien propone los criterios de priorización para la cartera de inversiones, y estas van a ser propuestas al órgano resolutivo, ya sea el alcalde o el gobernador regional. Y también en su momento va a tener que elaborar y actualizar la cartera de inversiones. También realiza el seguimiento de metas y el seguimiento de los indicadores, la evaluación en base a los criterios de la dirección.
va a monitorear el avance de la ejecución de inversiones y las va a reportar a través del sistema de seguimiento de inversiones. Esta oficina va a ser la encargada de la evaluación ex post de los proyectos de inversión. Entonces, su participación en el ciclo de inversión es muy importante. Entonces, no es solamente designar a un profesional, yo lo llamaremos un profesional X a esta oficina, ¿no? Tiene que ser un profesional capacitado, líder, que realice las evaluaciones ex post y las exponga si estos proyectos no cumplen con lo requerido, lo señalado en las fichas o en los perfiles. Entonces es muy importante el profesional que vaya a ocupar esta oficina. También, dependiendo del sector, va a proponer metodologías para la formulación y capacitación. La unidad formuladora es la responsable de la formulación y la evaluación del ciclo de inversiones. Aplicará metodologías para que, obviamente, estas metodologías no pueden ser a criterio de la unidad. Estas metodologías tienen que estar previamente aprobadas por la Dirección General de Programación, según corresponda, o por cada sector, ¿no? Elabora los contenidos de las fichas técnicas y los estudios de preinversión para sustentar y dimensionar los proyectos de inversión. Registra en el banco de inversiones. Declara la viabilidad de los proyectos. Ahora, en caso de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, estas pueden ser delegadas la formulación y evaluación a otros gobiernos regionales o gobiernos locales respectivamente. Muchas veces algunos que están dedicados al- al- a la programación o son parte de la unidad formuladora, sabrán que se les delega esta fase, la formulación y evaluación. Por ejemplo, Lima Metropolitana puede delegarle estas funciones al gobierno, a algún distrito de su jurisdicción. Eh, la unidad ejecutora de inversiones también es la responsable de la fase de ejecución, elabora el expediente, ya lo hemos visto, mantiene actualizada la información en el banco de inversiones. Todo esto y más a detalle, a mayor profundidad, lo van a ver en el curso de programación multianual y van a desglosar causísticas que les va a ayudar a implementar y a desarrollarse mejor como profesionales y funcionarios dentro de la gestión pública. Así que los invitamos a matricularse en el curso y más informes lo van a tener de las señoritas encargadas de la administración. Gracias, eso ha sido todo por hoy y nos vemos a la próxima.